La ciénaga política en la que se encuentra España alcanza cotas de profundidad muy significativas en la región de Murcia. Llevamos ya unos cuantos años caminando sobre una superficie pantanosa e inestable en la que, lejos de dirimirse cuestiones esenciales como la sanidad, la educación, la economía o las políticas sociales, lo que se discute son las cuitas internas de los partidos y estrategias sospechosas, cuando menos, para mantener el control político. La calidad democrática se desangra, se está desangrando y aunque hay atisbos de cierta preocupación por todo esto en un sector de la población, aún no se ha producido la reacción necesaria para echar de las instituciones a quienes no pueden estar ahí. Y no estamos hablando de partidos, estamos hablando de personas. Comienza Voces de la Región. Buenas tardes, señoras y señores. Con lo que nos gusta hablar y presumir de nuestro sistema sanitario público, envidia para tantos países, y sin embargo, estamos viendo cómo presenta fallas por doquier en cualquiera de los ámbitos asistenciales, especialmente visibles como consecuencia de la pandemia. Eso es verdad, pero no podemos seguir permitiendo que la pandemia justifique y tape lo que se llama incompetencia y mala gestión. Por ejemplo, en atención primaria solo está quedando el nombre, porque el resto, es decir, los profesionales y los usuarios, están echando humo a partes iguales. Vamos a hablar hoy de este asunto y hemos invitado a María José Campillo, que es portavoz y tesorera del Sindicato Médico de la región de Murcia, CEMS. María José, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, desde el punto de vista del sindicato al que usted representa, el Sindicato Médico de la región de Murcia, ¿qué es lo que ven, voy a emplear un término sanitario, qué es lo que ven en la radiografía del sistema sanitario regional que les ha impulsado a ustedes a anunciar un calendario de movilizaciones? ¿Qué muestra la radiografía? Bueno, aquí hay dos vertientes, ¿no? Por un lado está la nacional y por otro lado está la local. A nivel nacional, yo os puedo decir que desde que empezamos la pandemia, una de las cosas que hemos echado en falta es que el Ministerio de Sanidad ningunea continuamente a los profesionales. No se reúne con nosotros, no nos pregunta cuestiones que nos afectan directamente, no pide un esfuerzo de decir, venga, voy a pediros un esfuerzo, pero a cambio, nada, absolutamente nada, ¿no? Eso se ha traducido en que previo a la pandemia, nosotros ya veníamos de una crisis económica, de un recorte muy importante en la sanidad. Y, de hecho, nuestros presupuestos a nivel nacional de la sanidad española, pues la media europea está en el 7% del PIB y nosotros estamos sobre el 5,6%. Tenemos el presupuesto de sanidad que puedan tener otros países, incluso en vías de desarrollo, para que nos hagamos una idea. No tenemos un presupuesto sanitario equivalente a una potencia como puede ser España. Aquí nos empeñamos en el bueno, bonito y barato, como yo digo, ¿no? Entonces, bueno, previo a la pandemia, como tú muy bien has dicho, ha habido una época de recortes que empiezan en el año 2010, que bajan muchísimo el presupuesto sanitario de España, y para que os hagáis una idea, pues en pandemia es cuando empezamos a tener cifras de presupuesto sanitario que eran equivalentes al año 2010, solo que el resto del mundo ha seguido evolucionando y nosotros no. Nosotros estamos pidiendo a nivel nacional que haya una inversión de al menos 10.000 millones más en sanidad. Los presupuestos del año 2020, con todo lo que se gastó en sanidad, pues eran muy similares a los del año 2019. Se gastó alrededor de unos 76.000 millones en sanidad en España. Insisto, muy por debajo de la media europea, que está en el 7%. Incluso la Asociación de Médicos Mundial ha pedido que España se ponga las pilas y que llegue al presupuesto medio que tienen otros países, ¿no? No se trata de decir vamos a gastar tanto en cifras macroeconómicas, estamos hablando de tanto por ciento de PIB, cada país tiene el suyo. Pero lo que está claro es que cuando nosotros nos encontramos en una pandemia con que tienen 9 camas por habitante por cada 100.000 o cada 100.000 habitantes de UCI, y en otros países tienen 18 o tienen 27, pues no vamos a vivir luego una pandemia de la misma manera, ¿no? Eso ha sido a nivel nacional. Nos hemos encontrado con un ninguneo, incluso en plena pandemia, que llamaba la atención que se reunían con todos los agentes sociales menos con los sanitarios. Con esos no se querían reunir. Y seguimos igual. Y lo estamos viviendo, ¿no? Ahora mismo se plantean por parte de los políticos, cuando hablo de políticos hablo de todos los partidos, yo no distingo de signo político. Se plantean de que hay que hacer algo por la primaria, se reúnen una y otra vez, hacen grandes planes, se les llena la boca, pero luego no hay presupuesto, con lo cual no se hace nada.
Eso se está haciendo a nivel nacional. Es verdad que se han destinado una cantidad, por primera vez para primaria, 240 millones para toda España, es decir, muy insuficiente, pero es verdad que por primera vez algo se ha hecho. Insisto, se necesita un plan nacional, donde diga vamos a tener una inversión de tanto. O sea, los servicios públicos son el estado del bienestar, son los pilares. No puede ser que en un país tengamos muchos menos médicos que políticos, como ocurre en España, ¿no? Porque los médicos en el Sistema Nacional de Salud, pues estamos sobre los 130.000 en toda España y sin embargo los políticos nos superan casi en 4 veces esa cifra. Es algo demencial. Pero luego nos venimos a nivel local, porque no todo es a nivel nacional. Insisto, nosotros somos un sindicato apolítico. No, además no vivimos de subvenciones de nadie y lo que nos interesa es la sanidad, nuestros pacientes y nuestros profesionales. Luego nos venimos a nivel local y nos encontramos más de lo mismo. La sanidad murciana está infrafinanciada. Desde hace mucho tiempo se hacen presupuestos que son ficticios, donde sabemos que el gasto real va a ser alrededor de los 2.200 millones sin pandemia y luego hacemos un presupuesto de gasto sanitario de 1.800. Sabemos que de entrada nos faltan 400 millones todos los años. Eso, quien lo está pagando al final es la población. Lo está pagando con listas de espera en los hospitales que en algunos servicios llegan a los 2 años y lo está pagando con una primaria que ya tiene listas de espera cuando realmente no debería de ser así. No hay voluntad política de solucionar las cosas. Cuando a mí me dicen es que no hay presupuesto, mire, yo mi obligación es ver pacientes, la suya es conseguirlo. Cada uno tiene que asumir su parte de responsabilidad y lo cierto es que por parte de los partidos políticos no se están implicando en la sanidad como se debería. Insisto, ni a nivel nacional ni a nivel local, donde no hay voluntad política de resolver nada. ¿Cuándo comienzan las movilizaciones que han anunciado y en qué van a consistir? Bueno, nosotros tenemos distintos calendarios. Tenemos uno nacional, porque a nivel de todas las comunidades autónomas, sin distinción de signo político, insisto, sin distinción de signo político, la situación en sanidad es crítica. Unas más que otras, pero con pequeñas diferencias. Esas movilizaciones, pues nosotros vamos a hacer manifestaciones virtuales, por ejemplo, el día 17 de marzo, el día 3 de mayo. Vamos a hacer además una concentración en todos los centros sanitarios el día 31 de marzo. Vamos a hacer una manifestación en Madrid, porque como he dicho, hay cosas que tenemos que resolver aquí, pero hay cosas que tenemos que resolver a nivel nacional también. Y la vamos a hacer el 4 de mayo por toda la sanidad, para recorrer las calles de Madrid, terminando en el Ministerio de Sanidad. Además, estamos apoyando todas las reivindicaciones del foro de primaria que está constituido por la Organización Médica Colegial o los colegios de médicos a nivel local, las sociedades de primaria científicas como SENFIS, SEMERGEN, las sociedades de pediatría, SEM y, aparte de eso, los estudiantes y nosotros, y los decanos de facultades, y los sindicatos que apoyan a los médicos, que en este caso es el sindicato médico. El foro de primaria pues, está organizando también actos para el Día de la Primaria, que tendrá que ser por consenso y que todavía no se ha decidido qué se va a hacer, eso será el 20. Y luego a nivel local nosotros hemos apoyado 2 actos de la Marea Blanca, del Más Salud, Más AP, pues una concentración el día 10 que estuvimos en la flota y en la manifestación de este sábado. De alguna forma, lo ha comentado usted antes, ¿usted cree que es atribuible todo lo que está pasando a las consecuencias derivadas de la pandemia o parece que la pandemia está ya sirviendo como un pretexto demasiado prolongado en el tiempo? Vamos a ver, nosotros, previo a la pandemia, ya estábamos en una situación límite. La primaria ya tenía épocas de tener que trabajar al 150%. Se sabía perfectamente que no dábamos abasto con las demandas que tiene la población actualmente, me refiero a la hora de las consultas, con agendas infinitas que no tienen un número tope de 60, 70, 80 pacientes. Cuando llega la pandemia, pues al principio, bueno, se sabía desde enero, pero digamos que aquí nos pilla de improviso, nuestros gobiernos no habían preparado nada, ni a nivel local ni a nivel nacional. No había ni material de protección. De hecho, pues como aquel que dice, hubo que apretar los dientes, jugarnos la vida, literalmente, murieron compañeros, porque no había ni equipos de protección y si lo había, pues te daban una mascarilla para 10 días o 15 días o lo que hiciera falta. La primera vez te puede pillar de improviso, pero 6 olas. 6 olas, cuando estamos diciendo que la pandemia ya, estamos diciendo desde septiembre, octubre del 2020, que la pandemia va a estar, sobre todo la va a tener que llevar primaria, porque la mayor parte de los pacientes son leves o asintomáticos. 6 olas después nos siguen pillando las olas de improviso. 6 olas después seguimos sin tener los profesionales suficientes para poder afrontar esto. Es que no hay médicos, es verdad, no hay médicos que quieran trabajar en las condiciones que se ofrecen. Médicos hay, pero que quieran trabajar en precariedad, sobrecarga laboral y con sueldos recortados hace 10 años y sin ningún reconocimiento y con agresiones subiendo, es difícil de encontrar. Claro, lo que cabe preguntarse ahora es
¿Por qué ocurren estas cosas? Porque todas las administraciones, la estatal y la regional, que tienen transferidas las competencias, tienen muy clara la importancia de la atención primaria. Sobre el papel, en la teoría lo tienen clarísimo y además se hacen grandes compromisos públicos de vamos a apostar por la primaria porque se dice aquello de que la primaria es la puerta de entrada del usuario a la sanidad y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero luego la realidad es la que usted dibuja y la que dibuja la Marea Blanca y la que nos cuentan todos los ciudadanos, ¿no? O sea, al final no sabemos si es una cuestión presupuestaria, si es una cuestión de mala gestión, si es una cuestión de directrices políticas que hay que seguir. Eso es lo que al final no sabemos por qué ocurre esto cuando todos saben lo importante que es la primaria. Aquí yo creo que el problema es que lo importante no deja que se actúe sobre lo urgente. Urgente es sanidad, sanidad no tiene mucho más margen. De hecho, se está hablando de la desaparición de la primaria en muy pocos años. Solamente el 14% de los médicos de familia de España tienen menos de 40 años, porque la mayoría no quieren hacer primaria. El 22% de los pediatras ya tienen más de 60 años, el 22%. No tenemos asegurado un recambio generacional. No se hace una planificación de las plazas MIR para ver las necesidades de médicos, no se mejoran las condiciones. En fin, eso es lo urgente, pero lo importante parece que es lo político. Es más importante invertir en directrices políticas que invertir en directrices que realmente ayuden a la población, insisto, el estado de bienestar, ¿no? Y de hecho, pues en la pandemia, pues, cosas que nos han llamado la atención, ya he dicho antes que no ha habido reuniones con los profesionales a nivel nacional y es que muchas directrices, bueno, pues se reúnen los presidentes o los consejeros o quien sea a nivel del Consejo Interterritorial y dicen lo que es la cuarentena ahora son 7 días. ¿En base a qué? No se sabe. No hay criterios científicos, hay criterios políticos, ¿no? Y quizás uno de los errores que se están acometiendo en este país es que, insisto, lo urgente no importa. Aquí España, el presidente del Gobierno, pues ha dicho que en el 2050 creo que llegaremos al 7% de la inversión en sanidad que están pidiendo y que ya tienen otros países europeos. Pero ¿cuántos quedaremos en el 2050? Esa es la pregunta. Porque a este paso, insisto, ya se está hablando incluso de que en menos de 10 años la primaria puede desaparecer porque nadie quiere trabajar en ella. No tenemos tanta espera, ya la situación es insostenible. Vamos a comentar algunas de las reivindicaciones que sustentan las movilizaciones del sindicato médico. Ha enumerado una lista larga de reivindicaciones. No podemos comentarlas todas ellas, pero algunas sí, las más significativas. Y, por ejemplo, y de eso estaba hablando María José Campillo en este momento, se necesita más inversión en atención primaria, más inversión del Estado, más inversión de las comunidades que son las que tienen las competencias autónomas, las competencias en sanidad. Efectivamente, y necesitamos una inversión finalista. Ahora mismo cuando se transfiere dinero a una comunidad no dicen esto tiene que ser para sanidad y para nada más. Las inversiones no son finalistas, nosotros queremos que haya una inversión finalista y que luego, además, las comunidades hagan una inversión finalista a la primaria. Ahora mismo la primaria supone el 14% del gasto sanitario, a pesar de que es donde se ve el 95% de los pacientes, no solamente de pandemia, sino de otras situaciones. Deberíamos de llegar por lo menos al 25%. Ni siquiera eso tenemos. Insisto, llevamos desde el 2010 con unos presupuestos que han ido subiendo lentamente, no tenemos los del 2010, pero que empezamos ahora a tener la inversión que teníamos en el 2010, para que nos hagamos una idea. Llevamos 12 años viviendo recortes y ni siquiera con pandemia se ha hecho el esfuerzo económico que se tenía que hacer, ni a nivel de nuestra comunidad ni a nivel nacional. Nosotros no solamente queremos que haya una inversión finalista, necesitamos profesionales. Y para tener profesionales, pues necesitamos que se planifiquen las plazas MIR. ¿Por qué si resulta que tenemos 290 estudiantes de medicina que terminan todos los años en la facultad, que cuando luego aumente, porque ya ha aprobado la ANECA, otra facultad en Cartagena de la UCAM, cuando luego aumente llegue a 350, sin embargo, nada más que tenemos 260 plazas MIR, ¿por qué no conseguimos llegar al número de egresados que tenemos cuando nos faltan esos médicos? Porque si sobraran, pero nos falta. No se planifica, no se hace un estudio de necesidades de decir, vamos a ver, nos faltan 100 pediatras en la región, ¿por qué no aumentamos la formación? No tenemos las condiciones porque esto es la pescadilla que se muerde la cola. La situación es de tanta saturación que no hay condiciones para formar residentes, tampoco se pide. Pero no solamente necesitamos esos MIR, es que si luego terminan y se van a otro sitio porque lo que se está ofreciendo, las condiciones de trabajo son malas, tampoco hemos conseguido nada. Tendremos que ofrecer estabilidad. La sanidad es la mayor empresa de trabajo temporal de España, la mayor empresa de trabajo temporal de España. Teníamos que estar sobre el 8% de interinos y superamos todas las comunidades del 30%. Es una locura. Encima tenemos trabajos donde no hay agenda, nada más que
Todo el que llegue pasa por la puerta, tiene que entrar. 60, 70 pacientes, 80 pacientes diarios. Imaginaros lo que es ver a alguien en 5 minutos, tener que verlo, escucharlo, diagnosticarlo, ponerle un tratamiento y no equivocarte. En 5 minutos estamos hablando y explorarlo. Si pensamos que para nosotros, los usuarios, es una lata, hablando coloquialmente, que nos cambien el médico cada 3 meses, por ejemplo, pensemos que para el médico no es menor problema tener esa sensación de interinidad y de profesionalidad donde está, sabiendo que no se va a sentar ahí. Vaya. Efectivamente. Para el médico, el enfermero, en fin, personal Entonces, se está sanitario. ofreciendo contratos temporales, no se está ofreciendo estabilidad, se está ofreciendo una sobrecarga. Hay países donde tienen una media de 20 minutos en primaria para poder atender al paciente. Nosotros seguimos entre o en 5, los 10 minutos sigue siendo una quimera que no sabemos si algún año lo conseguiremos. No sé si sigue existiendo aquella plataforma que se dice plataforma 10 minutos. ¿Sigue existiendo? Bueno, yo creo que pero ahora usted la recuerda, como yo. se sigue pidiendo lo de los 10 minutos porque no se ha conseguido. Y no solamente eso, sino que además necesitamos, llevamos con los sueldos recortados 12 años, con la excusa de una crisis económica que acabó para todo el mundo menos para los empleados públicos. Seguimos exactamente igual. Y ya de paso vamos a coger otra crisis económica que ya la tenemos encima. Es decir, con la excusa de una cosa bajamos los sueldos y nunca volvemos a hablar del tema. Y así es como nos están tratando. Y insisto, como he dicho antes, y con las agresiones subiendo. Porque como la población no consigue acceder al médico de familia, 15 días, 3 semanas de demora, lo que es una locura, pues el culpable no culpa a quien realmente tiene la culpa, que es el político que no está poniendo los medios, está culpando al profesional y agresiones disparándose. En ese clima no se puede trabajar. Aumento de plantillas, claro, está íntimamente relacionado con lo que estamos hablando. Sí, hay centros de salud y consultorios que están escasísimos de personal sanitario. La mayoría de los centros no tienen el personal que tienen que tener. Nosotros estamos pidiendo que por lo menos haya un médico cada 1.200, 1.250 TIS, un pediatra cada 900, 800. Nuestros cálculos eran de 150 médicos de familia que faltaban en nuestra región y de 100 pediatras. A nivel de toda España, por médicos de familia pueden faltar alrededor, no llega a los 5.000, pero en nuestra región 150 médicos de familia y 100 pediatras. Y por supuesto, es que no solamente es que no se crean las plazas, es que tampoco se ponen soluciones. Nosotros llevamos ya tiempo, desde antes del verano, diciendo, vamos a ver, usted no tiene profesionales, cree las plazas y todo el que venga podrá darle una plaza, pero si no las crea, como el que venga no se va a quedar. Porque luego nos vienen compañeros, por ejemplo, pues no hace mucho un compañero de una especialidad deficitaria viene, oye, que estoy en Madrid, pero yo quiero venir a Murcia. Le ofrecen un contrato de 10 días. Pues lógicamente otra comunidad vecina le ofreció un año y se fue allí, no se quedó aquí. Pero aquí seguimos todavía pensando que no pasa nada, que podemos ofrecer contratos de 10 días, que la gente se va a quedar. Y como estoy diciendo, no solamente es que no se están ofreciendo las condiciones, ¿no? Es que encima estamos diciendo, vamos a ver, primero cree las plazas, ponga las plazas 1000 que necesita, cree las plazas para todo el que podamos contratar. Es que además, mientras usted no pueda hacerlo, deje que los médicos hagan horas extras para poder atender a una población que está desesperada, que están teniendo que acceder al médico de familia 15 días, 3 semanas, un mes. Oiga, si me duele la garganta y tengo fiebre, ¿yo puedo esperar un mes para que me vea mi médico de familia? No. La población está desesperada. Denos herramientas para poder atenderla. Bueno, en los presupuestos vamos a poner los módulos de tarde, ¿vale? ¿Y cuándo se ponen en marcha? No se sabe. Llevamos 2 años con la pandemia haciendo horas extras, que o no se han pagado o se han pagado como han querido pagarle. Yo creo que después de 2 años es hora de que nos planteemos y digamos, oiga, hasta aquí llegamos, no podemos seguir. Y los puestos de difícil cobertura, porque toda esta situación es muy mala, pero si es mala en Murcia capital, imaginaros en Yecla, o imaginaros en Cieza, o imaginaros en Lorca. También estamos pidiendo que se solucione. Tampoco hay voluntad política de solucionarlo. Esto forma parte de la nueva política, ¿eh? Hacer anuncios, conseguir el titular, la foto en los medios de comunicación y después ya veremos si se ejecuta o no se ejecuta y cómo se ejecuta. Bueno, ha comentado usted ya lo de limitar y ordenar las agendas de los profesionales y otro asunto importante que además es tan viejo como la vida misma, menos gestiones burocráticas. Los profesionales de la medicina, especialmente de atención primaria, se pasan media jornada laboral suya haciendo solamente trámites de papeleos y burocráticos, que he ido al hospital, que he vuelto, que el volante, que me ha dicho, que me haga usted, que tal.
esa es la realidad, que cualquiera que nos esté viendo sabe que estamos diciendo la verdad absoluta. Bueno, no solamente ya de los trámites que pueda generar el Servicio Murciano de Salud, que eso puede tener lógica, ¿no? Hay competencias que son del médico, como dar una baja, nosotros somos los que tenemos que dar las bajas, los que tenemos que controlarlas. Hay competencias como hacer una receta, pero es que nos piden ya de todo, certificado para ir al centro de la tercera edad a bailar, de que estoy en buenas condiciones. Oiga, ¿cómo? Sí, usted me tiene que hacer certificado de todas las patologías que tengo para irme a bailar. Certificado porque voy a entrar al gimnasio para no sé qué. Certificado, o sea, es una cosa ya que cada vez va aumentando y aumentando y aumentando. Quiero, porque es lo que le están demandando. El paciente no tiene la culpa. Pero, oiga, nosotros no podemos ser los que organicemos todo en la vida de todos los pacientes. Habrá cosas que tendrán que organizarse de otra forma, ¿no? O certificado de que no he podido ir al paro para sellar, pues no sé, tendrían que organizarse de otra manera, porque el médico de familia tiene sus competencias, que están muy claras y que no las puede hacer nadie más. Pero certificado para cualquier paso que demos en nuestra vida, certificado, en fin, hay muchas cosas que se pueden valorar porque realmente no tienen mucho sentido. Insisto, una cosa es lo que nos demanda la sanidad, otra cosa es, bueno, tuvimos una época que hasta hacíamos los certificados para los reclutas, para la mili, porque habían hecho un acuerdo con el Ministerio de Sanidad, con el Ministerio de Defensa, y nosotros hacíamos los reconocimientos médicos para ver si un paciente o un chico estaba apto para la mili. Eso se quitó, afortunadamente. Pero lo digo, hasta qué punto cada vez nos van sobrecargando de más cosas que realmente no son nuestras. Luego hay otra cosa que a veces se queda en un segundo plano por temor a que alguien diga es que lo que quieren es cobrar más. Eso también es un recurso muy de la calle. Bueno, pues es legítimo que todo el mundo quiera que se le revise su salario, los médicos y los fontaneros y todo, cualquier profesión, ¿no? Porque el tema de la revisión salarial también forma parte de esta tabla de reivindicaciones que ustedes han presentado, ¿no? Nosotros hemos perdido desde la crisis económica casi un 30% de poder adquisitivo, se dice pronto. Tuvimos bajadas que no hemos recuperado. Nuestras pagas extras no son, vienen a ser una cuarta parte del sueldo, una quinta parte, o sea que las pagas extras no son precisamente una alegría. Insisto, hay cosas que no se han recuperado. Y cuando competimos con países del entorno, la mayor parte de nuestros residentes nos están diciendo que no se quieren quedar en la sanidad pública española, que ganan más fuera, que ganan más en actividades privadas, que ganan más en otros países, en otras comunidades. Bueno, pues si no somos capaces de competir con el resto de lo que nos rodea, lógicamente la gente es legítimo que vaya donde se le ofrece mejor futuro laboral. Insisto, sin estabilidad, sobrecarga laboral, agresiones y con sueldos recortados. Es que la oferta no es nada atractiva, no nos engañemos. En resumen, María José, para terminar, ¿hacen ustedes estas movilizaciones para hacer un llamamiento, una llamada de atención, una más, la enésima, a quien corresponda, que son las administraciones públicas, estatal y autonómica, para que presten la atención debida a la sanidad pública que está en situación, ustedes la definen de crítica? Sí, la situación, yo insisto, no es sostenible. Se está hablando ya de una posible desaparición de la primaria en unos años por falta de profesionales, nadie quiere trabajar en ella, pero es que el resto de la sanidad pública no está mejor. Toda la gente que no se está viendo en primaria se está viendo en urgencias hospitalarias, que están al límite también, se está viendo en urgencias extrahospitalarias, en SWAP, en UME 061, y sin embargo nuestra cartera de servicios va subiendo. Vamos a poner una cosa muy clara. Por ejemplo, antes cuando se mandaba una endoscopia, un digestivo, la endoscopia era algo extraordinario, ¿no? Se utilizaba ya para situaciones donde la sospecha, por ejemplo, de cáncer era muy alta. Hoy en día endoscopias se están haciendo hasta para screening del cáncer de colon. Me refiero de que es una prueba que ya se pide con relativa facilidad, pero los que hacen las endoscopias son los mismos. Entonces, si hemos aumentado la cartera, pero no aumentamos el número de profesionales, ¿cómo lo podemos hacer? No podemos hacerlo, ¿no? Pues en primaria pasa igual. Se habla hasta de ecografía en los centros de salud, pero si no tenemos tiempo para ver a los pacientes, ¿cómo vamos a hacer ecografía? Bueno, pues todo esto es un clamor popular. No es que lo diga el sindicato médico, lo sabe el sindicato médico, lo saben los colectivos sociales que forman parte de la Marea Blanca, lo sabemos los usuarios que de una u otra forma lo hemos experimentado y lo estamos experimentando. Así que en los próximos días y en las próximas semanas, si ven a los profesionales sanitarios manifestándose, ya saben cuáles son las razones. También es posible que la cantidad de gente que asiste a las manifestaciones no refleje este clamor popular. Pero eso es porque no se regalan pasteles de carne. En fin, la gente no sale a la calle porque no se regalan pasteles de carne. El día que en las manifestaciones se regalen pasteles de carne, colapsaremos las calles de Murcia, sea por lo que sea, ¿no? Mientras tanto, seguiremos escuchando cada día pues recursos muy típicos que ustedes los han escuchado, como yo, o incluso a veces los hemos sufrido, ¿no? Pues no que me han dado cita para el médico para dentro de 3 semanas. Eso es lo que está ocurriendo. En esta tierra
somos así, nos quejamos en donde no debemos, en la barra. María José Campillo, portavoz y tesorera del Sindicato Médico de la Región de Murcia, gracias por venir a compartir sus inquietudes y la preocupación de su colectivo y hasta una próxima ocasión. Yo solamente me gustaría decir para terminar que si el Gobierno regional tiene voluntad de solucionar las cosas, que hoy por hoy no ocurre, tenemos mucho margen de mejora. Si se quiere, porque se puede. Muchas gracias por darnos voz. Hasta otra ocasión. Gracias a ustedes por acompañarnos y el próximo día nos vemos aquí en Voces de la Región. Buenas tardes.